Chiquillos, para los que no vinieron ayer, ¿cierto? En términos bien precisos, yo me presenté, ¿cierto? Soy Lisette Ruminot y ahí presenté ciertos aspectos generales del curso, de lo que vamos a hacer, ¿cierto? Un poco en esta asignatura, en este módulo más bien dicho. Y también al final de la clase de ayer dejé subida la grabación de ayer y dejé también subido, ¿cierto? El cronograma y vamos a dejar también dejé subido, perdón, también la presentación. Por lo tanto, ¿cierto? Si no la han revisado, sería bastante bueno que lo hicieran, ¿ya? Porque hoy día ya vamos a entrar, ¿cierto? En materia propiamente tal como les indiqué anoche, ¿ya? De hecho, hoy día también, chiquillos, voy a dejar la clase subida al tiro para que no tengamos ningún problema y no nos vayamos atrasando, ¿ya? Entonces, ya, bien. Dicho esto, vamos a partir de inmediato, ¿ya? Em, Entonces, vamos a proceder a proyectar. Ahora sí. Sí. Saludo a los que recién se vienen incorporando. Muy buenas tardes. Ya, chiquillos. Entonces, partamos esto con el módulo de educación inclusiva. Vamos a hablar, ¿cierto?, en esta primera sesión del concepto de educación inclusiva. Vamos a hablar también, ¿cierto?, de las características de la educación inclusiva. Y luego del primer módulo, ¿cierto?, de esta pequeña introducción, vamos a hablar también de las normativas educacionales que rigen y que son parte de la educación inclusiva. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, algunas cosas que les mostraba y que les proyectaba, ¿cierto?, un poco el orden de los temas. Igual ustedes lo pueden revisar más profundamente, ¿cierto?, en el PPT que les compartí anoche, pero vamos a partir, ¿cierto?, de inmediato. A ver, la educación inclusiva, chiquillos, es un enfoque, ¿ya? Es un enfoque educativo que tiene como propósito intentar, ¿cierto?, responder a las distintas necesidades de los estudiantes. Chiquillos, por favor, entre paréntesis. Tratemos, por favor, de que si vamos a entrar a clase lo hagamos con el micrófono silenciado, por favor, ¿ya? Para no tener que estarle pidiendo a cada rato que se silencien, ni tener que buscar, ¿cierto?, a quién es la persona que tiene el micrófono abierto, por favor, ya. Volvamos entonces a lo que estábamos hablando. La educación, ¿cierto?, inclusiva es un enfoque, es decir, es una mirada sobre educación que busca tratar de responder a las distintas necesidades que tienen los estudiantes. Entendiendo, chiquillos, que todos los estudiantes tienen necesidades, ¿cierto? Ojo, y eso va más allá de su personalidad, va más allá, ¿cierto?, de su origen social, cultural, digamos, eh, o étnico, y tiene que ver también con el hecho de responderse a todas las necesidades pedagógicas que se tienen, ¿ya? O sea, para que entendamos nosotros, ¿cierto?, la educación inclusiva es sin duda alguna, chiquillos, una mirada hacia la diversidad, una mirada, entonces, un enfoque, que más bien dicho, un enfoque o mirada basado en el respeto, la tolerancia, ¿cierto?, y el cuidado a la diversidad. Basado en el respeto, entonces, aquí se lo estoy anotando igual en el grupo de, o sea, en el chat de Zoom, para que sepan, ayer no se los dije, pero habitualmente hago esto, ¿ya? Basada entonces en el respeto, la tolerancia y eh, la protección, ¿cierto?, de la diversidad. O sea, la educación inclusiva, chiquillos, tiene que hacerse cargo de cosas tan importantes como, por ejemplo, las escuelas multiculturales. ¿Saben lo que es eso? ¿Alguien sabe lo que son las escuelas multiculturales?
donde muchas culturas convergen, por ejemplo, chilenos, venezolanos, hay dominicanos en el colegio donde trabajo igual. Eso es multicultural, así lo Exacto, entiendo. absolutamente. Es una escuela que tiene una alta, digamos, diversidad de estudiantes de diferentes nacionalidades. Y eso, chiquillos, es bien importante porque, como ustedes decían, hay distintas culturas, hay distintos países y hay distintas nacionalidades. Y naturalmente hay que responder a las necesidades que tienen esos niños. Por ejemplo, un niño haitiano, ¿qué necesidades podrá tener en un colegio chileno? El idioma, El idioma. Ya. ¿Y por qué es una barrera idiomática el tema? también puede ser las costumbres. Las costumbres, ¿cierto? Las costumbres. Para la comunicación. La comunicación es un gran problema, ¿ya? Es un gran problema de un niño haitiano, porque si no logra entender, digamos, la información, ¿cierto? Evidentemente, ¿qué es lo que va a pasar? No va a poder, ¿cierto? Em, comprender lo que le están tratando de enseñar, pues. Si él no entiende el español, no va a entender instrucciones básicas y esenciales, ¿no? Entonces, no va a poder resolver, digamos, ni problemas, ni textos, ni poder avanzar. Entonces, habitualmente, ¿qué es lo que han hecho? ¿Cierto? Algunas escuelas para fortalecer esta educación inclusiva, por ejemplo, contratar intérpretes de creol o de creolé, como quieran ustedes decirle, para poder, por ejemplo, enseñarle español a los haitianos. Y de tal manera que ellos puedan ir comprendiendo, ¿cierto?, qué es lo que los profes están explicando, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que comprender, ¿cierto?, que eh, eso es parte de lo que se busca con la inclusión de los estudiantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque la educación inclusiva busca responder a las necesidades y contribuir al desarrollo integral de las personas. Es decir, fortalecer el trabajo de las potencialidades de los estudiantes, ¿cierto? Y obviamente, chiquillos, esto significa ser flexible. O sea, dan los tiempos para poder enseñar, dan los tiempos para lograr la adaptación del estudiante, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Entonces, ese es el asunto. ¿Vamos bien hasta acá, chiquillos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Denme un momento. Quiero, voy a contestar algunos mensajes que estoy viendo que están en el grupo. Ahora sí. Entonces, volvamos sobre lo que estábamos entonces hablando. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta entonces es que la educación inclusiva, ¿cierto? Busca desarrollar la potencialidad de los estudiantes, fortalecer y tratar de resolver sus necesidades. Y por otro lado, ¿cierto? También eh, flexibilizar el proceso educativo. O sea, si hay algo, chiquillos, que no va a pasar en la educación inclusiva, es que no hay nada escrito en piedra, ¿ya? Si es necesario cambiar evaluaciones, se pueden hacer. Si hay contenidos que hay que ajustar, se pueden hacer, pero no podemos, ¿cierto? Em, no podemos, lo que no hace la educación inclusiva, ¿cierto? Es mantener todo rígidamente establecido. ¿Me explico hasta acá? ¿Ya? Sí, ¿Vamos bien profe. hasta aquí? Ya, Sí. perfecto.
Entonces, dicho esto, ¿cuáles van a ser entonces los aprendizajes que esperamos, ¿cierto? em, en esta, esta situación, ¿cierto? En este curso, en este módulo, por decirlo así. Primero, obviamente, comprender los principios y conceptos fundamentales de la educación inclusiva. Cuando se habla de educación inclusiva y cuando se habla de integración y cuando se habla de inclusión, ¿ya? Que de ahí lo vamos a ver con un pequeño ejercicio. Luego, identificar las barreras de aprendizaje que tienen los llamados estudiantes con necesidades educativas especiales en nuestro contexto. De hecho, les doy la primera. ¿Cuánta cantidad de alumnos tiene un colegio común y silvestre en Chile por sala? ¿Cuánto será más o menos el promedio? ¿Qué dicen ustedes? 30, 35. Ya. 30, ojalá, ojalá, pero yo diría que un poquito más. Ya, Como 35, 35, 40. 40, ¿cierto? Y buena parte de los colegios de Chile trabaja con 45 estudiantes. Pregunta, honestamente, ¿el profesor tendrá tiempo para poder dedicarle a cada uno de los estudiantes en una clase de 2 horas tiempo a 45 estudiantes? No, ¿Podrá? para nada. Para nada. De No, hecho, ¿cuántas de ustedes eran asistentes? Habían varias que eran asistentes de aula. Con 2 personas, ¿se puede dedicar tiempo para los 45 estudiantes? No, tampoco, yo creo. Tampoco, ¿cierto? Las que son aquí técnicos en párvulos, por ejemplo, o son asistentes que están en sala, o sea, imposible. Y yo diría, chiquillas, ni con 40. Uno podría darle una atención a algo más personalizado a un curso de 20 estudiantes, pero en Chile habitualmente no bajamos de los 30 alumnos hacia arriba, ¿cierto? Entonces es muy difícil lograr esto. Requiere un trabajo muy importante. Y por eso es importante comprender si Chile está en un pie de inclusión o está en un pie de integración, ¿ya? Y esto obviamente, quiero que se imaginen cómo es para un estudiante, por ejemplo, que tiene hipoacusia. ¿Sabe lo que es la hipoacusia? Sordera. La sordera. ¿Ya? ¿Qué pasará con un pobre niño en una sala de 45 estudiantes que es hipoacústico? Quiero que se lo imaginen. O sea, quiero que se imaginen el ajuste que tiene que tener ese niño. ¿Cuál es el primer ajuste que tendría que tener un niño hipoacústico en la sala? tendría, tendría que haber una persona dedicada a hablarle lengua. De partida tendría que tener un intérprete de señas, po. Correcto, un intérprete de señas, porque si más encima el profesor habla rápido, una persona que es hipoacúsica y tiene un grado de sordera importante, ¿cierto? Va a tratar de leer los labios, pero si el profesor habla rápido, ¿va a poder leer los labios del profesor? No, No, ¿cierto? ¿Y no, ese niño, qué va a pasar con su aprendizaje? no va a aprender nada. No va a aprender absolutamente nada. Esa, por ejemplo, es una barrera, que a veces está el profesor para 40 estudiantes y dentro de esos 40 tenemos niños como, por ejemplo, necesidades educativas especiales tales como la hipoacusia. Habitualmente, chiquillos, y aquí recordemos nuestra infancia, ¿qué pasaba con los niños que eran inquietos? ¿Qué hacía el profesor con los niños que eran inquietos? La tiraba para afuera. Los echaba para afuera. Ya. ¿Y qué pasa Sí. ahora con los niños que son inquietos? Hay una persona que lo... Yo creo que ¿Mm? se les conversa, se trata de entender, se busca el problema de por qué es la inquietud que tienen. Exacto. Antes se les ponía en un rincón, ¿cierto? Ahora se trata de conversar con ellos. Y si no, como bien están diciendo ustedes, ¿cierto? Tratan de medicarlos. Ahora, ¿cuál es la gracia? Por ejemplo, los programas de integración en ese sentido vienen a tratar de resolver en parte las necesidades y las barreras que tienen estos estudiantes. Pero aún así, chiquillas, nunca es suficiente.
¿Por qué? Por la enorme cantidad de estudiantes que tenemos por sala, ¿ya? Y no es una cuestión menor. Entonces, ahí tenemos harto que conversar con respecto a esto. Ahora, vamos a hablar de las barreras, ¿cierto? Y cómo eso se ha ido. Claro, por supuesto, Karim, que no es suficiente, pero ya, por ejemplo, marca un paso. Ahora, vamos a tratar también de ver algunas estrategias, ¿cierto? Para crear un poco más de inclusión dentro de nuestras salas, ¿ya? Y también, obviamente, hablar de la accesibilidad, ¿ya? Y obviamente hablar también de las estrategias de enseñanza, ¿cierto? Y aprendizaje. Y ojo, vamos a también conocer un poquito más el rol, ¿cierto? De otros especialistas, como el fonoaudiólogo, como el kinesiólogo, como el trabajador social, ¿cierto? Como también, por supuesto, la terapeuta ocupacional, ¿ya? Para poder trabajar y darle sentido, ¿cierto? A este quehacer de educación inclusiva. Entonces, hasta aquí, muchachos, muchachas. ¿Estamos claritos con esto? Sí, profesora, clarito. Entonces, de los temarios ya hemos hablado, ¿cierto? Un poco, y por lo tanto, vamos a partir. Ahora, ¿de qué es lo que parte entonces la premisa, la primera premisa de la educación inclusiva? Obviamente busca identificar las necesidades que tienen los estudiantes y responder, ¿cierto? A esa diversidad de necesidades que tenemos. Ojo, con la, la idea, ¿cierto? Es que los niños logren una mayor participación del aprendizaje y una mayor, ¿cierto? También vinculación con las comunidades. Y busca, por lo tanto, el trabajo colaborativo, ¿ya? Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Voy a salir un poco. Esta imagen no viene en el PPT, pero para que les vaya quedando claro también algunas cosas. Vamos a verlo al tiro. Entonces, educación y inclusión. Aquí les voy a mostrar entonces una pequeña imagen. Ya. A ver, veamos qué me pueden decir ustedes aquí. Quiero que miren esta imagen que tenemos nosotros acá. A ver, si yo los hago mirar a ustedes esta imagen, ¿cómo definirían ustedes integración? Quiero que miren la imagen de integración. ¿Cómo la definirían ustedes? Creo que está separado en dos grupos. Ya, perfecto. Está separado en dos grupos, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué hace la integración? Lo integra todo, pues. ¿Está segura que la integra a todos? No, Se No, va, está pues dividida. está dividida, pues, Exacto, se van integrando de a poco. la que tienen. exacto. Es decir, la integración, ¿cierto? Es una práctica, la integración se entiende, por lo tanto, como, como el agrupamiento, ¿cierto? De los estudiantes, pero con la separación de un momento. El agrupamiento de los estudiantes, ¿cierto? Pero con separación de aquellos que tienen características diferentes. Por ejemplo, en esa integración, ¿a quiénes están separando? A los niños con problemas de aprendizaje. A los niños con problemas de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ¿la integración significa que yo incluyo a todos en un conjunto? No. ¿Por qué? Porque estoy segregándolos igual. Si ustedes se fijan, los agrupo a todos en un grupo general, ¿cierto? Pero igual separo en pequeñas categorías. ¿Por qué? Porque estoy, digamos, separando a los chicos que son diferentes de aquellos que no lo son. Mm, ¿Qué tal? sí,
Entonces, ese es el Pero primer será para hacerles tema que parte de la tenemos. inclusión separada. Por lo tanto, claro, de hecho, están separados. Es como un subconjunto, como dice Paula. Por lo tanto, ¿yo estoy valorando a todos según sus capacidades? No. ¿Por qué? Porque estoy segregando a unos de otros. Es como si yo en el colegio, ¿cierto? Integro al cuarto B, pero separo a los alumnos por nacionalidad. Agarro a los chilenos, agarro a los venezolanos, agarro a los paraguayos, por ejemplo, y a los uruguayos. Y los separo. ¿Me entienden hasta ahí, cierto? Sí, Ya. Por lo tanto, en la integración, ¿hay un real reconocimiento a la diversidad? no. No, No. no, ¿cierto? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque estoy usando las características Separación. que tienen los alumnos para separarlos, ¿no? ¿Me Sí, siguen hasta ahí, cierto? sí. Ya, perfecto. Y quiero que miren ahora la imagen de la inclusión. ¿Qué ven ahí? Todos ¿Ustedes? juntos. Niños Esta. todos juntos. Diferentes y niños todos con las No todos capacidades son de diferentes. origen, Mm. Exacto. O sea, ¿aquí qué hay en la inclusión, a diferencia de la integración? que están todos Unión, unidos. Están todos unión. unidos. Por lo tanto, la inclusión, ¿cierto? Hace referencia a la unión de todas las personas, ¿cierto? O de todos los estudiantes en este caso, de todas las personas, independiente de sus capacidades, ¿cierto? De sus capacidades o de sus características. Y por lo tanto, como está diciendo Jessica totalmente, le dan las mismas oportunidades a todos. Correctísimo. Natalia, dígame nomás. O sea, Natalie, perdón. Ya, y tengo una pregunta, mire, un ejemplo, mi hijo en kinder ellos hacen yoga, ya, pero mi ¿Ya? hijo como que no le gusta mucho el yoga, pero la profesora a él igual le pone no me acuerdo cómo se llama esa cosa que le ponen abajo, y ya a él le pasa como esta cosa de em, que ocupa la terapeuta ocupacional, que es como como un cilindro de cojín así, donde él se balancea en eso, que a él le gusta. Ya, ahí Mm, estamos hablando de inclusión. Yo diría que es más bien integración, ¿ah? Ya. Sí, ¿Por porque qué? yo igual tenía esa duda. Ya, porque en el fondo no están aprovechando sus talentos para hacer eso, sino que lo que están haciendo es que el niño se concentre en una actividad paralela mientras los otros hacen otra cosa. Entonces, la verdad, yo no hablaría en ese caso de integración, no hablaría de inclusión, sino que más bien pareciera ser, digamos, em, más bien integración que inclusión, ¿ya? Para mí, al menos. ¿Ya? Entonces, esa es la cuestión. No sé si ahí respondo su consulta, pero es todo un tema sumamente interesante. Si ustedes se dan cuenta, en las aulas educacionales chilenas tenemos más bien integración, no tenemos inclusión propiamente tal, si ustedes se dan cuenta. Hay muy pocos colegios en Chile que son inclusivos. La gran mayoría está o estamos aquí. ¿Qué les parece esta primera parte? buenísima, profesora. Da para Muy- replantearse, ¿no? Sí, muy interesante. Ahora, vamos a seguir avanzando, ¿cierto?, en lo que es la educación inclusiva. Ahora, dicho esto, ¿cierto? Ahí, aquí sí, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, es que la inclusión nos une a todos, de acuerdo con la diversidad de características que tenemos, ¿ya? Pero además de todo, ojo con esto, se valora el principio, miren lo que sale aquí, de que cada niño tiene características, intereses, capacidades y aprendizajes distintos. O sea, ¿qué es lo que yo estoy entendiendo en la inclusión? De que todos los niños aprenden de diferentes formas. Y por lo tanto, ¿qué pasa ahí con la clase tradicional? ¿Qué pasa ahí con la clase del profesor cuando tenemos esto tan claro? ¿Mm?
Eso sí, ahí Eve, por ejemplo, es diferente. ¿Qué es lo que haría la clase tradicional con niños que tienen capacidades diferentes? Le diría, bueno, usted no tiene que aprender así, tiene que aprender de otra forma. Pero una clase inclusiva que apuntaría a lo que está hablando Eve. Por ejemplo, los niños que están o que tienen dificultades, ¿cierto? Tienen más dificultades, deberían estar juntos con aquellos que tienen menos dificultades. ¿Por qué? Porque podrían ayudarse, ¿ya? Hay muchos colegios, por ejemplo, que están empezando a avanzar con prácticas que van hacia los trabajos en grupo, uniendo a estudiantes de más capacidades con menos capacidades. ¿Para qué? Para poder incluirlos, po. Y no vamos a dejar, por ejemplo, ¿qué sería, por ejemplo, integración? Decir ya, vamos a clasificar el curso por notas, por lo tanto, el trabajo de por ejemplo, un tema lo trabajan los grupos con mejores notas y otros temas los trabajan con grupos con peores notas. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy integrando. Pero en el caso de, por ejemplo, que se junten los grupos de acuerdo con capacidades, ¿cierto? Que se incluyan grupos con diversas capacidades, estamos hablando de una práctica que busca la inclusión. ¿Por qué? Porque evidentemente, chiquillos, valorar las capacidades diferentes de cada estudiante obliga al sistema educativo a tener que adaptarse a eso también, ¿ya? Yo Y creo eso ha que ahí sido... como que les, yo creo Dele que ahí nomás, como que Marta. les faltan los profesores, profesoras, Sí, porque los profesores desde que yo tengo razón ponen a los chicos más inteligentes que tienen otras capacidades que los que les va también así diferente. Yo creo sí, que es un trabajo netamente como, no sé, mentalizar a los profesores que no debe ser así, ¿no? Que sí. debe ser unidos, revueltitos, porque como usted dice, yo creo que es una tarea muy importante eso y a los niños les hace muy bien estar unidos con chicos que tienen mayores capacidades que otros. Exacto. Es que ese es el asunto, ¿ya? El asunto es precisamente ese. Profesora, Sí, dele nomás, cuénteme. buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo le escribí, le explicaba ahí que sí, en el curso de mi hija, la profesora incluye a los niños que tienen diferentes capacidades, por ejemplo, que les cuesta más con otros que saben un poquito más. Pero en el caso mío, a mí me tocó un grupo de una mamita, por ejemplo, que su hijo le cuesta más y como que ella se enojó porque le incluyeron al hijo en el grupo donde de los niñitos que les cuesta menos, como que ella quería que se lo dejaran con los, no sé cómo quería que trabajaran, pero le molestó. Y yo encontré que fue súper bueno porque el niñito se sentía incluido y feliz, pues trabajaba y aprendía de los otros compañeritos. Y claro, ahí esas mamás, por ejemplo, no tienen claro lo que es la inclusión. Porque hay mamás que les gusta que los niños trabajen con determinados niños porque, por ejemplo, son amigos, etcétera. El tema es que eso es lo menos inclusivo que hay. Porque en el fondo, si yo reúno a los alumnos solamente por afinidad, ¿qué va a pasar con los niños que no se llevan bien con el resto? O que tienen, por ejemplo, trastorno de espectro autista. ¿Qué va a pasar con esos niños? Quedarían solos en grupos solos, Quedan aislados. solos, po. Y eso es lo menos inclusivo que hay. Entonces ahí la mamá se equivoca. Ahí en ese caso hay que concientizar naturalmente a la mamá, ¿ya? Y eso es lo otro. Nosotros, los profesores, somos una parte del problema, sí, pero también son los apoderados la otra parte del problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuesta un montón que los papás a veces entiendan que eso es para beneficio de los niños y no para complejizar más la labor de los niños. Entonces, eso es un trabajo, pero yo diría, Eva, que lo que usted ha tocado es un punto medular. Ahí hay que hacer un trabajo de sistema educativo en su conjunto. Padres, apoderados, docentes. Claro, ella dijo que se molestó porque dijo que le habían dejado su hijo con niños que eran más inteligentes. Y yo Ujú, le di, bueno, a mí ella me tocó en mi grupo como apoderada. ujú. Y yo le hacía entender que no, que ella estaba mal, que era para que los niños sacaran más sacaran más provecho, aprendieran uno del otro, pero no, se enojó. Incluso ayer a mí me hizo llorar ella en realidad porque se quería salir igual del grupo. Entonces hablé con la profesora hoy día y le dije que yo ya había tratado de calmar a la mamá y que nos íbamos a juntar en casa y íbamos a avanzar algo. Es como una maqueta que íbamos a hacer de los pueblos originarios, Qué entretenido, segundo básico. qué entretenido. Ahí tiene que hacer también la profe la visión de mediadora, po. Pero es un tema. Y ahí hay que tocar una piedra angular, digamos, que el sistema en su conjunto. Ahora,
Por ejemplo, lo que menciona Jessica también es muy bueno, que trabajan los niños, ¿cierto? A veces también los van sacando para trabajos un poco más diferenciados, porque en el fondo también ahí nos hacemos sentir a los niños la sensación de excluidos del sistema. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se incluyen, ¿cierto?, a los chicos que tienen capacidades diferentes como protagonistas, por ejemplo, de bailes folclóricos, que era lo que mencionaba Carmen Gloria. Entonces, tenemos, chiquillas, un amplio trabajo sobre eso. ¿Por qué? Porque el sistema educativo debe dar respuesta a estas necesidades. Es lo que nos exige no solo la normativa, es el deber ético, diría, que tenemos los profesores durante este tiempo. Miren esto, de hecho. Una escuela inclusiva debe garantizar a todos los alumnos el acceso a una cultura común que les proporcione una capacitación y formación básica. O sea, en el fondo, lo que ellos tienen que hacer, ¿cierto?, es sentirse parte o perteneciente a una comunidad. Por lo tanto, este trabajo, chiquillas, sí que es de toda la escuela, porque entonces un sello de la escuela inclusiva es que hay pertenencia. ¿A qué me refiero con pertenencia? A que el estudiante se siente parte de la comunidad de ese colegio. Si un estudiante no tiene pertenencia con un colegio, estamos complicados para hablar de inclusión. ¿Ya? Ojo con eso. Y de hecho, Paola, como usted bien dice, a los niños les sirve. Porque una de las maneras en las cuales, por cierto, el ser humano aprende de mejor manera es enseñando a otros. Entonces, ahí los niños también se dan cuenta de lo bueno que, de hecho, fortalecemos otras habilidades en los niños. Trabajo en equipo, responsabilidad, tolerancia. Ojo, de hecho, tolerancia a la frustración, que es un gran problema que tienen los niños hoy día. Entonces, hay que tratar de hacer un esfuerzo desde todas las partes del sistema, ¿cierto?, para llegar a esto. Pero naturalmente, como ustedes se estarán dando cuenta, no es una cuestión fácil. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los pilares o los temas más importantes de la inclusión? Miren aquí. Primero que todo, la escuela tiene que aceptar la diversidad. Ese es un punto importante. ¿Ya? Si la escuela quiere un estudiante tradicional, estamos complicados. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que actualmente nuestros estudiantes no son lo que éramos nosotros. Y eso, de hecho, chiquilla, a los adultos nos cuesta harto. Los chicos de hoy ya no son lo que éramos nosotros hace 30 años atrás. ¿Ya? No son los mismos ni en las maneras de divertirse, ni en las maneras de aprender, ni en las maneras de dirigirse a la autoridad. ¿Ya? Les pasa a los papás, les pasa a los profes, ¿cierto? Le pasa a todo el mundo. Y por lo tanto, tenemos que entender que en esa diversidad, ¿cierto?, la intervención que hacemos como escuela tiene que ir de la mano con generar un ambiente óptimo para los estudiantes. No solamente un ambiente que sea seguro desde la infraestructura, sino que también, ¿cierto?, sea un clima educativo agradable para ellos. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí, cierto? Como primer tema. Sí, profesor. Súper. Y ojo, como decía Lev Vygotsky, cierto que es un pensador de la educación bastante importante, nosotros tenemos que aprender a fortalecer también la identidad individual de las personas. ¿Y eso qué es lo que significa? Fortalecer las capacidades que tienen esas personas. Y una de las maneras por las cuales nosotros fortalecemos las capacidades, ¿cierto?, nuestras, es a través del trabajo que desarrollamos con otras personas. Por ejemplo, aquí había gente ayer eh, que vendía cosas, ¿cierto? Había gente que trabajaba en ventas, ¿no? De los que estaban conectados ayer. Estoy plenamente segura que una de las cosas que más tiene que haberse desarrollado con el tema de las ventas es la paciencia. No sé qué pueden decir los que tenían experiencia de trabajo en el sector venta. ¿Han fortalecido o fortalecieron su trabajo en la paciencia? ¿O fortalecieron su paciencia con ese trabajo? Ya. ¿Y por qué sientan ustedes que lo fortalecieron? ¿Por qué? Porque para que un negocio vaya bien tiene que tener paciencia, Exacto, para poder comprender lo que busca el cliente, sus necesidades y darle lo que verdaderamente requiere. exacto. Y ojo, por el trato con las personas, como bien decía Natalie. De hecho, la gente que trabaja en venta tiene un poco de psicología.
Ustedes dirán, ¿por qué? Porque diferentes tipos de clientes o diferentes perfiles de clientes son también diferentes tipos de personas. Ese es el asunto. ¿Qué tal hasta acá? Muy bien, profesora, clarísimo. Ahora, ustedes me dirán, eh, ¿cuál es el asunto? Que ahí aprendemos a conocer gente, aprendemos a saber personas que son, digamos, de un tipo o de otro. Y por ejemplo, como bien dice Nara, ¿cierto? Hay gente que es sumamente impulsiva, que es falta de respeto y que usted muchas veces no puede caer en esa situación. Entonces, esta paciencia, esta habilidad que tenemos, sobre todo los que trabajamos con personas, favorece también, ¿cierto? Consensos necesarios para poder llegar a la inclusión de la escuela. ¿Ya? Y de hecho, la inclusión va de la mano, como dice Marcela, con la empatía. Absolutamente de acuerdo con ustedes. Chiquillas, ¿estamos claros hasta acá? De hecho, vamos al tercer punto. Miren aquí. Los establecimientos educativos deben asegurar el derecho a la educación de de todos y todas las personas de su comunidad. O sea, vamos de nuevo a la parte más relevante. Un colegio, ¿cierto? Tiene por norma fortalecer y dar servicio educativo para todas las personas. Por lo tanto, hay viejas tácticas o viejas costumbres de la escuela tradicional que ya, por ejemplo, no podemos hacer. Cuando nosotros nos portábamos mal y éramos chicos, ¿qué hacían los profes habitualmente? Cuando nos portábamos súper mal, Castigaban. ya, Castigaban. castigaban. Castigaban, echaban afuera de la sala. Nos mandaban para afuera, nos ponían en un rincón. De hecho, eso ustedes recuerdan. Y ese que no, hasta les ponían orejas de burro, ¿cierto? ¿Sabe, profesora, que Sí, yo tengo denle un nomás. muy mal recuerdo de cuando yo estaba como en cuarto básico? Había una compañera, yo soy de la nueva región como del campo, había una compañera que un día llevó una rana. Y sabe que yo le tengo mucho miedo a esas cosas. Y ella, el profesor todavía no llegaba a la sala y sabe que me la quiso tirar y yo salí arrancando por el pasito, ¿no? Gritando. Y sabe que me choqué con un profesor y cuando miré atrás, él me dijo que por qué yo estaba gritando. Y yo le dije porque mi compañera me venía siguiendo como una rana y sabe que mi compañera ya no estaba atrás y llegué a la sala y sabe que me castigó, me pegó en las manos con un puntero, con punta en las manos. Exacto. En mi vida nunca se me ha podido olvidar eso y yo no fui culpable de nada y no me dejó darle ni siquiera una explicación. O sea, eso es lo que Marla ahora por seguro sería una denuncia a la superintendencia. ¿Por qué razón? Porque primero está vulnerando, ¿cierto?, su derecho como estudiante a presentar los descargos. Y en segundo lugar, porque la está agrediendo. Y en tercer lugar, porque castigarla de esa forma vulnera su derecho a la educación. Lo mismo, por ejemplo, el tema cuando nos tiraban las patillas, ¿cierto? O los dejaban sin recreo. El dejar sin recreo, chiquillos, es una medida excepcional. Solamente se puede hacer en casos de que afecte mucho el buen comportamiento, ¿ya? Pero, por ejemplo, ya no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque vulneramos el derecho a la educación de los chiquillos. Entonces, ojo, ¿por qué tenemos que tener en cuenta eso? Porque esas son prácticas de la vieja escuela que eran muy efectivas en su momento, ¿cierto? Pero actualmente ya no podemos usarlas, ¿ya? Tampoco significa que ustedes no vayan a sancionar nunca nada de lo que hagan los alumnos, pero antes de llegar a una sanción, ¿cierto? Para favorecer la inclusión y el respeto de todos los alumnos, primero hay que buscar el diálogo y el respeto. ¿Ya? Por lo tanto, esto, chiquillos, cruza, por ejemplo, con otra área que ustedes ya vieron seguramente, que es convivencia escolar. ¿Ya? Entonces, por eso es que es tan relevante lo que les digo. Y de hecho, miren esto, hay que partir de las situaciones personales para realizar un proceso educativo individualizado. O sea, una de las cosas, una de las cosas que más importante hoy tenemos que tener en cuenta son conocer las historias de nuestros estudiantes, en particular los que son profesores jefes. Si hay algo que tienen que hacer es conocer la historia de vida de sus estudiantes.
¿Por qué? Porque muchas veces la historia de vida de los estudiantes explica las reticencias o no que los estudiantes tienen, por ejemplo, con el tema de los estudios. ¿Ya? De hecho, no sé si le ha pasado a las que son asistentes de aula, que dicen, algunos niños dicen, mi mamá no va a venir porque no me pesca. ¿Le ha pasado a escuchar esto? ¿O lo han escuchado ustedes como apoderados incluso? Profesora, sí, ¿Sí? muchas veces, todos los días, de que la mamá llega tarde, o sea, que trabaja todo el día y que está cansada, llegan sin tareas y a la vez el niño está presentando, por ejemplo, un sistema solar que la profesora está revisando, ¿cierto? Y le pone, no sé, un 4-3 yo he visto, y es porque no hay nadie detrás ayudándola. Y uno ve que a la vez el niño sufre, entonces igual da pena. Entonces ahí no hay inclusión, ¿cierto? Exacto. Ahí no, hay cero. O sea, ahí, y ojo, esos chiquillos también tienen que tenerlo en cuenta. Les voy a dar un tips para su práctica. A veces a los papás, lamentablemente, a los papás que no son muy preocupados de los niños, a veces hay que asustarlos un poquito. ¿Por qué? Porque si un apoderado no va a reuniones, si un apoderado no va a entrevistas, si un apoderado no protege, digamos, la educación de los niños, ¿ya? Ojo, se puede denunciar en la oficina local de la niñez por vulneración de derechos, ¿ya? Eso para que lo tengan y lo sepan súper claro. El colegio puede, digamos, advertirle a los papás que si ellos, por ejemplo, no se preocupan de estudiar, no se preocupan de, valga la redundancia, supervigilar el proceso educativo de sus hijos, el colegio puede eventualmente denunciar a ese papá y ese apoderado por vulneración de derechos, para que lo tengan ustedes en cuenta. Lo mismo si no va a entrevistas, ¿ya? O si se niega a ir. Eso para que lo sepan. No sé si estaban al tanto, pero es también deber de los padres venir al colegio e informarse de lo que pasa con el hijo, ¿ya? Ahora, es bien triste que un niño nos diga eso, pero porque hay que tenerlo en cuenta. Porque eso implica, chiquillos, que nosotros tenemos que flexibilizar el proceso educativo también para ir apoyando a esos estudiantes. Eso es parte de la inclusión y eso es parte de la diversidad que tenemos. De hecho, la actividad que usted menciona, Mary, es extremadamente triste porque ahí se dan cuenta muchas veces que los papás no conocen los niños. De hecho, Jessica, eso debería estar parte de los protocolos. Pero ojo, a veces es bueno decírselo a los papás porque hay muchos papás que esperan que nosotros mandemos a los niñitos criados. Y esa también es responsabilidad de ellos. Ojo con eso. La escuela refuerza, ¿cierto? La escuela se preocupa, pero quien debe seguir el proceso educativo en casa es el papá, no nosotros. Ojo ahí. Y el papá tiene que entender que si para lograr un proceso educativo que sea exitoso, ellos tienen que estar detrás de los chiquillos. ¿Ya? Ahora, ¿dónde deben estar todas estas cosas, chiquillos? En todos los instrumentos de la gestión educativa. ¿A qué me refiero con esto? Proyecto educativo institucional, planes de mejoramiento educativo, reglamentos internos de convivencia escolar, ¿cierto? Y además, ¿para qué decir? Protocolos. Ahora, les voy a decir lo que siempre les digo a todos los estudiantes que me ha tocado impartir módulos acá. Una de las cosas que usted como funcionario debe manejar al dedillo si va a trabajar como asistente de la educación son los protocolos del colegio y y es el reglamento interno del colegio, ¿ya? Porque nosotros chiquillos, aparte de atender a los niños, ¿cierto? Tratarlos con cariño, a veces nos va a tocar contenerlos, pero también nos va a tocar la parte ingrata de este trabajo, que es aplicarle o insistir en la norma. Y por lo tanto, si yo no me sé las normas de mi propio trabajo, entonces estoy complicada. ¿Me explico hasta acá? Sí, profesora. ¿Ya? Sí, clarito. Eso Sí, es profe. extremadamente importante. Qué bueno que lo tengan en cuenta. Porque si yo como funcionaria no lo sé, entonces recuerden que nosotros funcionarios somos la cara del colegio. Si yo como funcionaria, ¿cierto? No me sé las normas de mi propio colegio, ¿qué imagen voy a estar dando al colegio? Profesora, Ujú.
Dígame. De hecho, es como lo que nos recalcan en todos los módulos, como todos los profesores que hemos tenido en los diferentes módulos, nos recalcan el tema del protocolo y del RICE, que creo Mm, que se llama ahora, ¿no? ujú. Sí, Rice o ría, como le llaman algunos. ¿Sí? ¿Correcto? ajá, sí. Así que gracias por también recordarlo. Es que de hecho, Patricia, ¿cierto? Es su Patricia. nombre. De hecho, Sí, Patricia, lo que usted menciona es súper importante, porque ojo, la superintendencia, cuando hay denuncias de los papás, no se va a fijar si el colegio tomó una determinación. Lo primero que va a mirar el colegio o del colegio es si usted hizo bien los pasos del protocolo. Más que mirar la sanción, se va a fijar si el protocolo que siguió el colegio fue paso a paso y no vulneró ningún derecho del niño. Por eso que es tan importante que ustedes como funcionarios se manejen con el protocolo o con los protocolos que hay en el colegio. Porque si ustedes no lo hacen y hay, por ejemplo, que cancelar matrícula a un estudiante, si hay que expulsar a un estudiante, el colegio tiene que tener todos los medios de prueba de acuerdo con el protocolo que estipule. O sea, en el fondo, la superintendencia no le va a cuestionar directamente el protocolo. Lo que le va a cuestionar son los pasos que usted hizo, si se ajustaron o no a la normativa escolar. Eso es lo que va a hacer. ¿Me entienden hasta ahí, chiquillos? sí, súper. Entonces, al dedillo, reglamento interno, al dedillo, el tema de convivencia escolar y al dedillo, chiquillos, los protocolos. ¿Ya? Para que lo tengan ahí súper, súper en cuenta. Ahora, hasta aquí entonces vamos bien, ¿cierto? ¿Tenemos alguna duda sobre lo que hemos visto? ¿No? Ya. Entonces, ¿en qué se basa la educación inclusiva en Chile y yo diría que en buena parte de los países del mundo? Primero, chiquillos, en este artículo que es extremadamente importante, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se creó en el año, ¿cierto?, 1948, y que dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en igualdad y en derecho. O sea, la norma, la aplicación de la norma, ¿cierto?, en Chile, siempre tiene que ser igual para todas las personas. ¿Ya? Ojo con eso. Y además, ¿cierto? Lo que nos dice es que la educación entonces se va a dirigir, ¿cierto?, a el desarrollo integral de las personas. Y obviamente con el debido respeto a los derechos humanos, ¿cierto? Y a las libertades fundamentales. Por eso, chiquillos y chiquillas, también tienen que tener algo en cuenta. Cuidado con comentarios que nosotros emitamos o, con, o también moderar comentarios que los apoderados emitan, ¿ya? En las escuelas hay discursos de odio que ya no caben. Por ejemplo, xenofobia, por ejemplo, homofobia, por ejemplo, transfobia. ¿Ya? Ojo con eso, ¿ya? Y no caben ni en los apoderados, no caben ni en los estudiantes y no caben ni en los profesionales que trabajan. ¿Ya? Ojo con eso. Si yo hago un comentario, ¿cierto?, de corte homofóbico, como profesora, me puede caer una denuncia perfectamente a la superintendencia. ¿Por qué? Porque el padre me va a decir que yo violé, ¿cierto?, el derecho, o sea, a la libertad de expresión de ese estudiante. Me doy a entender, ¿cierto? ¿Me siguen hasta ahí, verdad? Sí, Sí, Ya. profe, se entiende. Miriam, cuéntamelo más. Profesora, buenas Sí, tardes. buenas tardes. Ahí se podría aplicar la ley Zamudio. Justamente, no lo pudo haber dicho mejor. De Ya. hecho, como estudiante y como trabajador, yo podría pedir la aplicación de la ley Samudio. Así es, correcto. Y eso rige para colegios, digamos, laicos, colegios de iglesia, que esos discursos, digamos, no pueden estar ni en el reglamento ni en los discursos de los profesionales, porque eso se puede significar una denuncia. ¿Ya? Es decir, y menos los discursos de nosotros los funcionarios. O sea,
Jamás de los jamases, chiquillos, vayan a caer en un comentario esas características, porque es más que seguro que les va a llegar una denuncia, ¿ya? Sobre todo con las Otra consulta, sensibilidades. profesora. Cuénteme nomás. A los apoderados, si llegasen a hacer eh, si ellos hacen alguna referencia homofóbica o algo, ¿qué se les puede hacer a ellos? Mire, va a depender del protocolo del colegio, pero lo que habitualmente yo personalmente le recomendaría es citar ese apoderado, ¿ya? Citar ese apoderado. ¿Por qué razón? Porque en el fondo, si el chico, ¿cierto?, tiene esos comentarios, es porque naturalmente los ha escuchado de algún hogar o vienen habitualmente de la casa. ¿Ya? Por lo tanto, yo sugeriría eso, abordarlo al tiro, atajarlo al tiro antes que sea grande. ¿Ya? Ahora, mi recomendación es que primero se revisen el reglamento y si hay un protocolo, ¿cierto?, para vulneración, digamos, de derechos por ese tema, hacerlo de acuerdo al protocolo. Pero la sugerencia siempre va a ser atajarlo al tiro, antes que sea grande. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que le van a pedir, ¿cierto? Porque lo que le van a pedir en el colegio siempre y la superintendencia es qué medidas se tomaron para llegar o evitar llegar a una situación de denuncia, por ejemplo. A eso me refiero. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesora, gracias. Ver, chiquillos, me pasé un poco en la hora, son las 17, perdón, 19:58. Por lo tanto nos vamos a tomar ahora el recreo de los 15 minutos, ¿vale? Por ende, a ver, son las 19:58, vamos a pasar, ¿cierto?, a las 8:08. A las 8:13, chiquillos, los espero aquí para de ahí pasar la lista y seguir viendo esta materia, ¿ya? Así que nos vemos en 15 minutos. Adiós. Gracias. Chau, chau. Ya. Estaba con un pequeño problema de audio, pero ya lo resolví. Ya, chiquillos, voy a pasar la asistencia para que estemos de vuelta. Chicuelos, Fanny Acuña, ¿está por aquí? Fanny Acuña, Fanny, Fanny a la una, Fanny a las dos, Fanny a las tres. Ya, no está. Entonces, Belén Ayllal, ¿está por acá? Presente. Carolina Altamirano, Carolina Altamirano está por acá. Carolina, Carolina Altamirano, último llamado. Ya, no está. Ya. Griseli Zaponte, sí, la vi, Presente, ¿cierto? profesora. Ahí sí la vi. Gracias. Marcela Bendaño, Presente, profesora. súper. Damaris Valcarce, ¿está por acá? Damaris Presente, profe. Valcarce, ahí está. Gracias. Daniela Bosques, ¿está por aquí? Presente, profesora. Súper. Paula Bravo, Paula Bravo, ah, ya, no sabía, Paola, gracias por el dato. Ya, gracias, gracias. Ya. ¿Paula Bravo estaba o no estaba? Me perdí un poco con el... No estaba, ¿cierto? Ya, avancemos entonces. Elizabeth Campos, Elizabeth Campos, ¿no? Ya. Mirta Cárdenas, Mirta Cárdenas, ¿está por acá? ¿Me escuchan o no? A ver, hola, hola, hola. Sí, profesora, le escuchamos. Ya, Sí, sí, Marcela, la Profesora, escuchamos, se le va el profesora. audio. ¿se me va el audio? No A se ver, escucha nada. Se hola, escucha, perfecto. Sí se escucha, profe. ya. Sí, porque yo me escucho bien. Se escucha perfecto. Ah, ya, entonces están
Chiquilla, a lo mejor están ustedes con un tema de audio, porque yo me escucho al menos y en la prueba de audio también escucho bien. ¿Ya? Y está bien conectado mi audífono, entonces para que lo tengan ahí en cuenta. Ya. Entonces, sigamos. Tú. Ya, ¿quién quedé? Mirta Cárdenas, ¿vino? ¿Está? ¿Mirta Cárdenas? No está tampoco, ¿cierto? Mirta, no, no está. Ya, avancemos entonces. Giovanna Cartes, ¿está por acá? Giovanna Cartes, ya, ok, ya. Yanara Casanova, Presente, profesora. súper. Rosa Casanova, Presente, profesora. súper. Alexandra Castillo, Alexandra Castillo, ¿está por acá? Ya, tampoco la veo por aquí. Ok. Brian Catalán, ¿está por acá? Presente. Súper. Dominic Chamorro, Dominic Chamorro, Dominic Chamorro, último llamado. Ya, no está tampoco. Ya. Naya de Chavarría, ¿está por acá? Naya de Chavarría, tampoco está por aquí, ¿cierto? Ya, no la veo. Ya. Nicole Cisternas, ¿está por aquí? Presente, profesora. Súper. Presente. Eva Conejeros está también, ¿cierto? Me pareció haberla visto. Presente, profesora. Sí. Súper, súper. Miriam Contreras también estaba, ¿cierto? Presente, profesora. Súper. Sí. Patricia Contreras, Presente. súper, súper. Verónica Curiante, Verónica Curiante, Verónica Curiante, ¿te hemos llamado? ¿No? Ya. Avancemos entonces. Ya. Naya Díaz, ¿está por acá? Naya Díaz, no está tampoco. Ya. Avanzamos entonces. María Consuelo Díaz, ¿está por acá? María Consuelo Díaz, tampoco la veo por aquí. Ya. Entonces, avanzamos. Marcela Díaz, ¿está por acá? Presente, profesora. Super. Primera hoja, lista. Ya, vamos a la segunda parte de la lista. Karim Diocares, ¿está por acá? Presente, presente, profesora. Super. Romina Escobar, me pareció haberla visto también. Presente, profe. Super. Carmen Gloria Espinosa, ¿está por acá? Presente, profesora. Super. Nicole Fuensalida, ¿está por aquí? Nicole Fuensalida. Nicole Fuensalida. Último llamado, ¿no? Ya. Danitza Guerra, ¿está por aquí? Danitza Guerra. Danitza Guerra. Ya, ok, no está tampoco. María Gutiérrez, ¿está por acá? María Gutiérrez, ¿está por aquí? Tampoco me parece que está. Ya, avanzamos entonces. Ya. Soledad Guzmán, ¿está por acá? Presente, profesora. Súper. Viviana Hermosilla, ¿está por acá? Presente, profesora. Súper. Zuley Hernández, Presente, profe. súper. Catherine Hidalgo, ¿está por acá? Catherine Hidalgo, ¿no? Ya, no está tampoco. Avanzamos entonces. Ya.
Evelyn Huerta está por aquí. Presente, profesora. Súper. Natalie Hurtado. Presente, profesora. Súper. Caroli Bacache está por acá. Presente, profe. Súper. Muchas gracias. Karina Ibarra está por aquí. Presente, profesora. Muchas gracias. Soraya Jara. Presente, profesora. Súper. Diego López. Diego López. Presente, profesora. Presente. Muchas gracias. Miguelina Maldonado. Miguelina Maldonado. ¿No? ¿Tampoco está por acá? Ya. Ok. Ya. Y Marcela está porque me dejó mensaje en el chat, ¿cierto? Está aquí. María Nancy Mato también está, ¿cierto? María Nancy también está, ¿cierto? Ah, sí, ahí está. Ya la vi. No sé, hecho mi audio. Súper. No, ahí la escuché, o sea, ahí la vi María Nancy. La había visto ya en la ventana de Zoom. Así que ya la Ya, había ya. encontrado. Ya. Ya. Mary Mesa está por acá. Presente, profesora. Súper. María Angélica Millanao está por acá. María Angélica Millanao. ¿No? Ya. Avanzamos entonces. Ya. Miriam Miranda está por aquí. Presente. Súper. Pamela Miranda está por acá. Presente, profesora. Súper. Maritza Morgado. Maritza Morgado. Me deja en la esquina, por favor. Maritza Morgado. Último llamado. ¿No? ¿No está por aquí Gracias. tampoco? Ya. Gracias. Igual. Avanzamos entonces. Ya. Y Marta Muñoz está por acá. Marta Muñoz. Presente, profesora. Súper, súper. Ya. Vamos a dejar aquí presente. Ya. Y pasamos a la última hoja. Hoy que son hartos, chiquillos, en el curso. No tenía idea que eran tantos. Ya. Denis Muñoz. Presente. Súper. Pamela Neira está por acá. Pamela Neira. ¿No está por aquí? Ya. Avanzamos entonces. Carolina Olea está por acá. Presente, profesora. Súper. Muchas gracias. Natalia Oliva está por acá. No está tampoco por aquí Natalia Oliva, ¿cierto? No, no aparece por aquí tampoco. Ya. Janet Parra está por acá. Sí, presente, profesora. Súper. Carolina Pavés está por acá. Carolina Pavés. ¿No? Ya. Anis Pérez está por acá. Anis Pérez, ¿no? Ya. Pasamos entonces. Teresa Pérez. Teresa Pérez. A ver, Teresa Pérez. Teresa Pérez está por aquí. Me pareció haberla visto delante, pero no estoy segura. Ya. Profesora, Sí, dígame. hola, buenas tardes. Hola, Sabe buenas. que me desconecté, o sea, no a propósito, sino que me parece que el internet. Soy María Gutiérrez para que me ponga presente, por favor. Ya, deme un segundito porque estoy a puertas de terminar la lista del curso, ¿ya? Y me devuelvo a lo Ya, suyo. Deme un momentito, por listo, favor. listo, muchas Profesora gracias. Teresa Pérez. Ah, ya, justo Teresa porque casi la dejo ausente. Ya, alcanzó justo a tiempo. Tenía Ya, problemas con el micrófono. ya, no se Parece que preocupe. ya, gracias, profesora. Marla Romero. Marla Romero me pareció haberla visto también, ¿cierto? Presente, Ya. presente. Gracias, Carolina. Ahí ya la dejé presente, alcancé justo.
María Soledad Magda Saavedra, Romero, presente. no, si la dejé presente. María Soledad Saavedra, ¿está por acá? Presente, sí, presente. Perfecto. Y Edia Saavedra, ¿está por acá? Edia Saavedra, No, chito. Edia Saavedra, ¿no? Ya. Espérame. Alexis Salinas, ¿está por acá? Presente, profesora. Perfecto. Silvia San Martín, ¿está por acá? Déjame. Silvia San Martín, ¿no? Ya. Catherine Santo, ¿está por acá? ¿No? Ay, pero, porque no, no puedo ponerme recto. Nicole Sepúlveda, ¿está por acá? No me voy a poner yo. A ver, vete, Presente, profesora. Súper. Paola Tapia estaba también, ¿cierto? Casi segura que la vi. Sí, profe, presente. Ya, súper. Y Presente. Jessica Vilches, que me parece que también estaba, ¿cierto? Presente, profesora. Súper. Muchas gracias. Soraya, no, Vamos a buscar al otro. no hay problema que se retire. Voy a arreglar, de hecho, ahora el tema de ay, Sí, sí, sí. de la asistencia. Ya, denme un segundo, chiquillos, porque voy a arreglar al tiro la de María Gutiérrez. Denme un momentito. Matémoslo. María Aquí un Gutiérrez. poco de aquí. Ya. Ya, María, quedó lista. Ahora sí lo acabo de arreglar. ¿Ya? Ahí sí. Gracias, profesora. De nada. Ya, chiquillos. Entonces, vamos a continuar, ¿cierto? En este ratito. Y vamos a seguir avanzando, ¿cierto? En nuestra clase de educación inclusiva. ¿Ya? Para que podamos también cerrar este primer módulo. ¿Ya? Entonces, dicho esto, ¿cierto? A ver. Em, Enfermo. vamos a mencionar, ¿cierto? Entonces, las normas de las cuales, ¿cierto? La educación inclusiva estaba siendo Otro comida. importante. Espérame un No, momento, arriba. voy a silenciar. Agarra. Estamos en el micrófono abierto. ¿Ese rogro? Ya, ya, chiquillos. Entonces, hablábamos, ¿cierto? Delante de los derechos los derechos humanos, ¿cierto? La Declaración de Derechos de 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero además de todo esto, tenemos también como aspecto importante, ¿cierto? La Convención sobre los Derechos de la Infancia, ya que es del año 1989, ¿cierto? Y que Chile vino a ratificar con el retorno a la democracia, chiquillo, en 1990. Ahora, miren lo que dice aquí. Los estados reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten su participación activa en la comunidad. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? En otras palabras, que la educación, ¿cierto?, debe pretender a que el niño pueda gozar de algún mínimo grado, ¿cierto?, de autonomía. ¿Ya? Por eso también una de las cosas, ¿cierto?, que se trata de hacer tanto en escuelas especiales como en los colegios, ¿cierto?, es que los niños, aun cuando tengan necesidades educativas especiales, puedan, ¿cierto?, sobre todo los que están asociados, por ejemplo, a discapacidades de orden mental, puedan ejercer al menos algunas cosas básicas por sí mismos. ¿Ya? Eso es un punto importante. ¿Vamos bien hasta acá? Profe, profesora. disculpe. Oh, Sí, dígame. no me quedó claro lo que dijo lo último. Ya. Por favor. De Gracias. que en el fondo, los niños, por ejemplo, tanto en las escuelas especiales como, por ejemplo, en las escuelas, ¿cierto?, que tienen proyectos de integración, se trata de que al menos los niños que tienen discapacidad, digamos, mental o cognitiva, ¿cierto?, puedan al menos tener eh, un grado de autonomía básica. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, en las escuelas especiales, en muchos casos, chiquillos, a los niños más grandes se les enseñan oficios. ¿Para qué? Para que ellos puedan desempeñarse, ¿cierto?, en alguna actividad que les sea, al menos con algo que les pueda generar algún mínimo nivel de ingresos, por ejemplo. En el caso que les toque, ¿cierto?, estar solitos en la vida. No sé si me explico hasta acá. Sí, ahí sí, Ahí sí, perfecto. ¿cierto? Ya, Gracias. súper. Ahora,
Miren esto. Marco de acción sobre necesidades educativas especiales. Ojo, aquí ya se empieza a hablar, y estamos hablando del año 1994, de la educación inclusiva y de la necesidad que el sistema educativo le pueda prestar atención a la diversidad en la educación. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque ya teníamos generaciones, ¿cierto?, que tenían algunos diagnósticos, ¿cierto?, que obligaban al sistema educativo, por ejemplo, a hacerse cargo. Hiperactividad, ¿cierto? Déficit atencional. Después, ¿cierto? Han ido apareciendo en los últimos años, sobre todo los chicos con trastorno de espectro autista, ¿cierto? Etcétera. O sea, ya desde la década de los 90 se estaba haciendo un llamado a la acción sobre necesidades educativas especiales. Entonces, no es una cuestión menor la que hemos estado hablando aquí, ¿ya? Ahora, miren esto. Aquí hay un tema importante. Enfatiza la importancia de la educación regular para todos los estudiantes, independientemente de sus características. O sea, este elemento, chiquillo, es súper importante. ¿Por qué razón? Porque este sistema estaba pidiendo, en el fondo, que los estudiantes que tuvieran necesidades educativas especiales estuvieran junto a aquellos que no tenían necesidades educativas especiales. O sea, bajo este paradigma es lo que en el fondo podríamos considerar genera el cierre de las escuelas especiales. Entonces, ¿cuál sería la lógica del cierre de las escuelas especiales? ¿Creen ustedes? ¿Por qué se han empezado a cerrar? Para que incluyan a los niños en los establecimientos. Para que incluyan a los niños en los establecimientos. De hecho, en los casos que son de discapacidad más severa, se han podido quedar en las escuelas especiales, pero por ejemplo, hay niños que tienen discapacidad leve y que se van, digamos, a las escuelas, digamos, comunes y silvestres, ¿ya? Para que ustedes más o menos sepan. Ahora, también esta declaración de Salamanca, ¿cierto? Y el marco de acción de necesidades educativas especiales promueve la eliminación de barreras para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque en el fondo, por ejemplo, ¿qué pasa en una escuela común y silvestre con un niño ciego? En una escuela común y silvestre con un niño ciego, ¿cuál es el problema para un chiquitito, por ejemplo, que está ciego en una escuela común y silvestre? Que el establecimiento no tiene las adaptaciones para él. Ese es el punto. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo un estudiante ciego, tengo que diseñar material en braille, po. Ustedes me dirán, ¿por qué? Porque con eso estoy eliminando una barrera de aprendizaje. Y con eso, ¿qué garantizo? Que ese estudiante pueda participar en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque está leyendo un material que está adaptado para él, po. De hecho, chiquilla, les doy un Profesora, dato. disculpe, Dele nomás. ¿cómo se llama ese material El que se código prepara para braille o el sistema braille. Lo voy a anotar al tiro. Espérame un momentito. Sistema braille. Aquí está. Ahí está. Ahí se lo dejé anotadito. De hecho, a ustedes les puede sonar súper raro, ¿ah? Pero, por ejemplo, ¿cómo será esta política de importancia que hasta en otras áreas que están fuera de la educación se ha colocado? No sé si lo sabían, pero, por ejemplo, cuando la gente va a votar, hay votos en braille. Ustedes me dirán, ¿pero cómo, profe? Sí, po, ¿por qué no se puede excluir a una persona para votar porque está ciega? Por lo tanto, ¿qué es lo que ha tenido que hacer el servicio electoral? Poner los votos en braille, para que ustedes sepan. De hecho, Carmen Gloria, en efecto, a los niños no videntes se les da material con braille. De hecho, Jessica, idealmente, si a ustedes les toca entrar a una sala de clase y tienen niños que sean ciegos o niños con visión muy reducida, sería bueno que lo aprendieran. Porque, por ejemplo, cuando los niños tienen visión, digamos, muy reducida, la otra adecuación que se hace es poner las letras así, en tamaño gigante. ¿Para qué? Para que el niño la pueda ver. No sé si lo sabían, pero se hace, de hecho, en escuelas que los niños tienen poca visión, por ejemplo. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Ahora, evidentemente, ¿esto por qué se hizo?
Porque también, chiquillos, la década del 2000 dio un panorama bien poco alentador. ¿A qué me refiero con esto? A que también ha habido conciencia en los últimos años que se invierte poco en educación. Ustedes me dirán, ay, pero si andan millones y millones. Claro, pero la educación en general no es un gasto tan alto dentro de- del presupuesto que tiene un país. A veces hay países, por ejemplo, que le destinan más dinero a defensa que a educación. Y eso en sí mismo genera problemas. ¿Por qué? Porque la educación, por lo tanto, siempre está al límite con los recursos. Entonces, ¿cuál ha sido el llamado de los principales líderes mundiales a que se pueda, ¿cierto?, generar una, un aumento de la inversión en políticas educativas? Entonces, de, de hecho, es complejo para los niños que tienen problemas de audición. Absolutamente de acuerdo con usted, Paola. Ojo, ese es otro tema. Los niños que no tienen mucha audición, porque la mayoría de la gente no sabe lenguaje de señas. Entonces, ojo con esto, porque se los digo. Porque en los colegios que no tienen, por ejemplo, proyecto de integración educativa, si llega un niño con problemas de audición, alguien tendría que saber lenguaje de señas, porque si no, ese niño no va a poder aprender. Entonces, también sería una buena recomendación cuando ustedes se vayan formando en el tiempo de que aprendan lenguaje de señas. Es muy útil. Porque además, como les digo, si el profesor habla rápido o los profes hablan muy rápido, van a tener el problema de que los niños se van a empezar a quedar atrás. Entonces, eso también es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿por qué también es importante tener en cuenta esto? Porque además, chiquillos, últimamente em, la lengua de señas es uno de los aspectos más importantes, sobre todo desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque ha sido una exigencia para los diferentes países del mundo incluir políticas educativas que vayan a hacer inclusión en todos los niveles del sistema educativo. Es decir, lo más lógico sería que en Chile, en algún minuto, nosotros llegáramos a tener inclusión desde la prebásica hasta la educación superior. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en educación superior ya se ha ido estableciendo algunas cosas, como por ejemplo tener personas que sean, que manejen lengua de señas, por ejemplo, que manejen braille, por ejemplo, si hay estudiantes ciegos. Entonces, ojo, también esa es una política que se está pidiendo desde, digamos, las convenciones internacionales, para que ustedes más o menos sepan. La verdad, Jessica, no lo sé, tendrían que preguntarlo directamente a administración, ¿ya? Pero sí sería bueno para la autoformación, o sea, para la formación, si es que acá no la tienen, que ustedes en algún minuto se pudieran capacitar sobre eso. ¿Por qué? Porque si trabajan, por ejemplo, en un colegio inclusivo, es bueno que lo manejen, ¿ya? Y siempre es importante que ustedes conozcan esos niños que son como casos especiales. ¿Por qué? Porque además esos niños van a necesitar más apoyo que todo el resto de los estudiantes. Y además porque si son parte del ciclo donde ustedes van a estar como asistentes de aula, mejor aún. Más lo tienen que conocer, ¿ya? La verdad, Jessica, yo no lo sé. No le puedo responder completamente esa pregunta, pero sí es importante que le echen un ojo a eso, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que dice la UNESCO? La UNESCO es una organización, ¿cierto?, que forma parte de la ONU y que se dedica al desarrollo, ¿cierto?, de la infancia. Primero, la UNESCO ha hecho harto énfasis en la educación inclusiva en los sistemas educativos. ¿Para qué? Para hacer frente a este, digamos, multiverso, por decirlo así, de estudiantes con necesidades educativas especiales, estudiantes con discapacidad, ¿cierto? Y que puedan ser incluidos de una mejor forma en las aulas escolares. Y miren esto, enfatizan la importancia de todos los actores involucrados en la educación inclusiva. De hecho, si para ustedes es importante saber braille, por ejemplo, saber lengua de señas, para nosotros los profes también. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle frente a esa realidad, porque son parte de nuestra aula. Ahora, lo que también ha pedido mucho la UNESCO es
crear entornos educativos donde los estudiantes se sientan, exista inclusión, ¿ya? Y eso significa, por supuesto, también adaptar los programas de estudio y dar más formación en educación inclusiva, ¿no? Entonces, ese es el tema también. Chiquillos, ¿cómo vamos hasta acá? Cuéntenme. Muy bien, profesora, entretenido. Yo lo he encontrado súper buena hasta ahora. Qué bueno, me alegra. De hecho, les voy a mandar un link de CPIP, donde hay cursos gratuitos de lengua de señas, ¿ya? Voy a buscarlos y se los voy a mandar, ¿vale? De acá después se los voy a mandar para que si quieren puedan inscribirse, ¿ya? Porque Uy, son gracias, bien, profe. son bien, bien relevantes. Y siempre nunca está de más, chiquilla, aprender una cosa nueva. Y de hecho, Paola, absolutamente de acuerdo con usted. Estamos absolutamente en pañales en Chile en la inclusión. O sea, si algo, chiquilla, yo les tengo que decir es que en Chile todavía esto es una utopía, ¿ya? Porque nos falta muchísimo en formación de personal, en infraestructura que propenda la inclusión. De hecho, lo que menciona Paola es súper importante. Hay colegios que ni siquiera tienen rampas, chiquillos, para que suban los niños. O sea, imagínense en ese colegio llega un niño con silla de ruedas. ¿A dónde van a avanzar? ¿Ya? Entonces, ojo, tenemos harto ahí que aprender y que formarnos. Ese es el asunto importante acá. ¿Cómo vamos hasta acá? Ahora, voy a buscar los cursitos en CPIP y se los voy a dar para que ustedes puedan ahí mirar. ¿Ya? Entonces, para que ahí se puedan ir inscribiendo, incluso hay otros quizá en Coursera y todo. Claro, es que de hecho, Yanara, acá se invierte. En Chile ha ido aumentando paulatinamente la inversión en la educación. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en Chile? La gestión de los dineros en educación es el gran problema. ¿Por qué? Porque no se gasta bien el dinero, porque se gasta, por ejemplo, más, por ejemplo, a veces más que formación de profesores, por ejemplo, de profesionales como ustedes, eh, se gasta más, por ejemplo, en comprar textos escolares, en hacer cuestiones más administrativas, y no se invierte, por ejemplo, en formar a la gente en educación inclusiva. Entonces, eso es un En imperativo. capacitar más a su persona. Exacto, cuidarlos más, pagar mejores salarios, por ejemplo, que también es otro tema. Entonces, pasan por muchas manos, como bien dice Natalie también. Absolutamente de acuerdo. Ahora, ¿por qué se ha planteado tanto esto? Porque evidentemente también hay un reto a nivel del mundo, pues, chiquillos. Aprender a tolerarnos más, a respetarnos más. Y si no somos conscientes de la diversidad, difícilmente vamos a lograr hacer una visión mucho más justa y democrática en la sociedad. Entonces, por eso la UNESCO en ese sentido le ha dado tanto énfasis a la educación propiamente tal. También les voy a mandar un documentito que tengo de la UNESCO por ahí, para que le echen un vistazo. Ahora, ¿cuáles son entonces los fundamentos que están detrás de una escuela inclusiva? ¿Ya? Primero, la necesidad, ¿cierto?, de invertir más en educación y sobre todo, chiquillas y chiquillos, en la educación básica. ¿Por qué en la básica? Porque en la básica está la base, po, de los estudiantes. Y con eso, si tenemos más fortalecida la educación básica, los chiquillos van a llegar en mejor pie a la enseñanza media y naturalmente también a la educación superior. Y ojo, también en Chile se ha ido fortaleciendo, ¿cierto?, la investigación científica en educación. Es decir, estudios sobre el tipo de Sí. estudiantado chileno, las características que tienen socioculturales. ¿Por qué se ha hecho esto también? Para poder ver, ¿cierto?, qué apoyo brindar a un sector u otro. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué hay niños que tienen más capital cultural que otros? ¿Y cómo eso afecta en su proceso educativo? ¿Cómo, por ejemplo, en Chile nos hacemos cargo de la educación de los migrantes que llegan al país, ¿no? ¿Cómo se van adaptando ellos a nuestra cultura y cómo nosotros también somos tolerantes con la cultura de los que vienen de afuera? ¿Sí? Entonces, ojo, ¿por qué hago este alcance? Porque naturalmente la educación inclusiva busca que todos los estudiantes se sientan en un mundo y en un espacio que sea seguro. Y por definición, chiquillos, la escuela debe y tiene que ser el lugar seguro de los niños.
Ustedes me dirán, pero profe, en primer lugar está la casa. Claro, pero si no está la casa, debe también estar la escuela. Me estoy dando a entender hasta acá, ¿cierto? ¿Se entiende hasta aquí, no? Perfecto. Ahora, obviamente, lo que se busca con esto, fortaleciendo la enseñanza básica, ¿cierto? Obviamente es satisfacer las necesidades básicas del aprendizaje de los niños, ¿cierto? Que están en su etapa más como primordial. Ahora, esto, eso sí, sin perder de vista la calidad. O sea, ¿una educación inclusiva debe ser de excelencia? Sí, chiquillo, debe ser de excelencia. Y eso va más allá de que el colegio saque o no un buen puntaje CIMSE o un buen puntaje PAES. Significa que los aprendizajes de los chiquillos sean de calidad. ¿Ya? Ojo con eso. El otro error que se comete mucho en Chile es supeditar, ¿cierto?, la calidad del aprendizaje a los resultados en evaluaciones estándar. El tema es que esas evaluaciones, como el CIMSE, como la PAES, ¿cierto?, que son para un prototipo de estudiante normal, evidentemente van dejando fuera a estos estudiantes que tienen otras necesidades educativas especiales. Por lo tanto, cuando hablamos de educación de calidad, no significa que esos estudiantes les va regio en la PAES o en el CIMSE. Significa que están aprendiendo, ¿cierto?, de buena forma y que se puede comprobar ese aprendizaje. ¿Me entienden hasta acá? ¿Tenemos alguna duda hasta acá, chiquillos? Sí, profe, está claro. Perfecto. Y vamos a Todo ver, claro, profesora. maravilloso. Y vamos a ver entonces una última cosita antes de cerrar la clase de hoy. Vamos a ver entonces los principales fundamentos vamos a ver al menos los dos primeros para que dejemos claro esto. Primero, el valor de la diversidad. O sea, chiquilla, si algo tenemos que empezar a sacarnos de la mente es que la diversidad no es el enemigo, sino que tenemos que tenerlo de aliado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos da riqueza, no solo cultural, nos da riqueza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ojo, lo otro muy importante, la igualdad de oportunidades. Nosotros tenemos que entender, ¿cierto?, que todos nuestros estudiantes tienen derecho a aprender. Y eso significa, ¿cierto?, que deben tener el acceso a esas oportunidades. ¿Ya? Por ende, la gran meta que tiene Chile es que obviamente que los contextos o las distintas oportunidades no se vean, digamos, impedidas por temas socioeconómicos, ni por temas culturales, ¿cierto?, ni por temas étnicos, sino que los niños puedan irse desarrollando, ¿cierto?, y puedan aprender más allá del contexto que les rodea, en el fondo. Y cierro con esto, el respeto por las diferencias. ¿No? Como les decía a ustedes antes de que nos fuéramos a la pausa, es bien importante que nosotros nos saquemos del discurso, ¿cierto?, los prejuicios, los estereotipos y a veces hasta concepciones que a lo mejor podemos tener como personas. Lo que nosotros tenemos que entender, ¿cierto?, es que nuestros niños, ¿cierto?, son diversos y obviamente va a sonar como un medio trabalengua, los niños son diversos, pero son iguales dentro de sus diferencias. Es decir, me refiero con esto a que todos tienen derecho a ser diferentes y no por eso son malos. ¿Me explico? Lo que ellos tienen que entender es que esa diferencia no les puede impedir a ellos aprender. Ese es el tema. ¿Cómo quedamos, chiquillos y chiquillas, con la clase de hoy? ¿Cómo se van hoy día con esta primera clase de materia propiamente tal? Eh, Soy Miriam, profesora. Yo me voy súper enriquecida con todo lo aprendido. Encuentro de que cada vez uno va aprendiendo más cosas y eso se agradece. Se agradece porque yo trabajo en un colegio inclusivo, pero dentro de trabajar en un colegio inclusivo hay muchas cosas que ahora he estado aprendiendo acá. Y
y eso me deja muy bien porque yo trabajo con niños de básica, Sobre ¿ya? todo. Yo soy auxiliar de aseo y los niños siempre eh, se acercan a uno y así uno lo sabe tratar. Eso, eso sobre todo. Exacto. Y los vínculos en la educación, de hecho, son súper Sí, importantes. De hecho, sí, no, los vínculos, ellos son súper amorosos en sí. así es. Siempre tienen una linda palabra para uno, siempre andan abrazándola y entonces uno siempre trata de enriquecerse con aprender a tratarlos, aprender a darle un espacio, aprender a ver qué sucede con ellos. Eso es lo que yo pretendo con este curso, aprender un poco más cómo poder tratarlo a los niños. Y Y he esperemos, aprendido bastante porque antes era totalmente ignorante en el tema. Era totalmente ignorante porque no sabía, yo los miraba como niños especiales, sin no ofender a nadie, pero ahora son uno más me siento uno más con ellos. Todos exacto. somos iguales. Y es muy bueno porque los Eso he niños lo valoran. aprendido. Sí, lo valoran bastante. Sí. Y para ellos es un plus. Y se abren y aprenden Sí, y aprovechan la relación que tienen con uno. Así que, muy bien. Me sí, alegro que lo haya aprendido. Y me alegra también, chiquillos, que el resto esté aprendiendo. Igual les voy a dejar una lectura así como complementaria, que ojo, no es parte del material, pero me parece importante que le puedan echar un vistazo para que vayan como nutriéndose un poquito más de educación inclusiva. ¿Les parece? Obviamente no es parte del curso propiamente tal, pero para su propia formación como profesionales de esta área creo que sería bueno. ¿Ya? Así que se las voy a ir dejando para que la tengan. Bien, chiquillos, chiquillas. Me Ya, alegra que hayan profe, quedado. No, de nada. Me alegra que hayan quedado felices hoy día y nos vemos el día jueves. Mañana a descansar, ¿ya? Así que cuídense harto. Un abrazo. Que estén súper. Chaito. Gracias, buenas noches, profe. Muchas Buenas gracias gracias, por buenas noches. su noches. muy Chao, explícita y chao. chao, muy bonita clase. profesora, que esté bien. Chao, chao, que estén muy bien. Muchas gracias.